Bien, vamos con el gobierno de José Balta. El gobierno de José Balta es uno de los más comentados, de los más estudiados en el colegio, también en el Centro Press, uno de los más importantes en relación a que el gobierno de Balta es la posibilidad de la recuperación económica del Perú. Y es que después de la guerra contra España, lo primero que hace Balta es exigir a los consignatarios que paguen por el guano que habían estado vendiendo durante la guerra, que obviamente el Estado peruano sabía que eso ocurría, pero los consignatarios se negaron a hacerlo. Y es por eso que el gobierno de José Balta decidió quitarles a los consignatarios las toneladas de guano y buscar un solo comprador en el extranjero. Sería una casa comercial llamada la Casa Judío-Francesa Dreyfus. La Casa Dreyfus se comprometía entonces a pagar la deuda externa. ¿A cambio de qué? A cambio de guano, obviamente. Y no solamente de pagar la deuda externa, sino también nos entregaban unas anualidades en efectivo. ¿Entregaron, profe, las anualidades? Solo una. ¿Pagaron la deuda externa? No pagaron la deuda externa. No la pagaron porque aducieron que el guano ya no se vendía con tanta regularidad en Europa y que era por eso que ya no habían tantas posibilidades de colocarlos en diferentes lugares. Ahora, en el caso del contrato Dreyfus, el Perú recibió la anualidad y con esa decidió modernizar la ciudad de Lima. Por ejemplo, se decidió derrumbar las murallas de Lima y eso significaba que se podía hacer o llegar a hacer realidad el proyecto económico de Balta. ¿Cuál era su proyecto económico comercial? El mismo que en Estados Unidos. Es decir, unir una zona productora con una zona comercial. ¿Cómo así? No sé si tú lo has visto en Estados Unidos normalmente, la unión de una zona productora como una mina, con una zona comercial como un puerto es totalmente normal, ya que la mayor parte de su terreno es plano y se utiliza mucho ferrocarril para esto. No sé si lo habrás visto, pero a veces aparecen en las películas del lejano oeste o diferentes, en donde se utiliza el tren es plano, va directamente, una zona comercial que sería el puerto y una zona productora que sería la mina. Estas dos se unen a través del ferrocarril y eso es lo mismo que quería hacer el gobierno de Balta. Es por eso que el gobierno de Balta decidió comprar ferrocarriles con las anualidades del contrato Dreyfus que luego darían frutos cuando llegara el dinero para el pago de la deuda externa que finalmente nunca llegó. Y es por eso que Balta también ve mellados sus objetivos. Se crea también, entre otras cosas, el Parque de la Exposición, se retira el Tajamar, se retiran las puertas de Lima y se crean ahora nuevas vías ferroviarias que modernizarían Lima, aunque antes de las vías ferroviarias importantes en Lima aparecen, por ejemplo, en la Magdalena Vieja, el tranvía de pura sangre, que era una carreta jalada por caballos, ¿no? Que al final dio paso ya a la modernidad del ferrocarril. El gobierno de Balta termina justamente porque Balta es asesinado. Oh sorpresa, asesinan a Balta y llega el primer civilismo. Hasta el gobierno de Balta tenemos el primer militarismo del que hemos hablado al principio de la clase. Y Balta es mandado a asesinar. Finalmente se cree por el Partido Civil, ¿no? Y dentro del Partido Civil el nuevo presidente va a ser Manuel Prado y Lavalle, que va a instaurar nuevas formas, nuevas condiciones para el Perú. Por ejemplo, la primaria gratuita para varones, nocturna. Luego tienes una política de no guerra, ¿no? Una política en donde se buscaba la relación cordial con los países vecinos. De allí aparece ¿qué cosa? De allí aparece la firma del tratado secreto con Bolivia. ¿Por qué? Porque la idea no era atacar Chile, la idea era que los dos países se unieran para el golpe de cualquier otra sociedad, de los chilenos, de los españoles. Ya habíamos tenido algo de experiencia en esto cuando habíamos visto la guerra contra España o cuando habíamos visto los enfrentamientos de la Confederación Perú-Boliviana, y es por eso que se van a juntar en el tratado secreto, que Chile lo toma como un pretexto para comenzar la guerra del Pacífico, que vamos a ver en algunos minutos. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Pardo es un civil, recuerda,
Los civiles siempre están a favor de la educación, a favor de la no guerra, de la no violencia, y es por eso que vamos a encasillar al gobierno de Pardo en una política totalmente diferente a la política defensiva de Castilla. Mientras que Castilla compra armas, Pardo las devuelve. Algunas llegan al Perú durante la guerra contra España, pero las que no llegan al Perú y que no estén en camino, obviamente, ellas van a ser devueltas a los astilleros ingleses, que va a afectarnos también a nosotros en la guerra contra Chile, porque si los hubiéramos tenido otro, hubiera sido el panorama que le tenía el Perú, ¿verdad? Entonces, en el caso también del gobierno de Pardo, él buscaba sacar dinero ya no de los préstamos europeos y tampoco de la eliminación de los tratados. Dicho sea de paso, el gobierno de Pardo elimina el tratado o el contrato Grace y crea un nuevo contrato que es el contrato Rafael y Hermanos, en donde se le devolvería las consignaciones, se le devolvería el guano a los consignatarios para que ellos volvieran a vender. Es decir, que finalmente le quitaron a los Dreyfus para volverse a poner ellos. El único problema fue que el guano ya no se vendía tan bien, porque en Europa había aparecido un nuevo fertilizante que era a base de salitre, y en el sur del Perú existía salitre. Es por eso que Inglaterra se va a ver muy ambiciosa por este recurso, y también los chilenos ambiciosos por el recurso. Por eso es que va a comenzar o va a estallar la guerra contra Chile. Pero antes de eso también hay que ver otro pretexto, que es el aumento de los 10 centavos por quintal de salitre. El gobierno de Pardo decidió nacionalizar las salitreras, es decir, todos los territorios que tuvieran salitre en el subsuelo serían ahora del Estado peruano, y nosotros seríamos encargados de usufructuarlo, explotarlo o venderlo en el extranjero. Es algo que no les convenció, no les gustó a aquellos que eran las personas que tenían el salitre dentro de sus territorios, entre ellos muchos ingleses y sobre todo también chilenos, en territorios como Antofagasta, Arica, Tarapacá y el mismo Tacna. Es por eso que vamos a ver problemas internos durante su gobierno, hasta que es asesinado también, y en reemplazo de su gobierno aparece un gobierno mucho más estructurado, que es el gobierno de el general Prado, ¿no? Ahora Prado va a hacerse cargo del gobierno en el estallido de la guerra contra Chile, que es lo último que vamos a ver en esta separata, y vamos a continuación con eso. Bien, vamos rápidamente con la Guerra del Pacífico, que seguramente se estaba esperando mucho, del año 79 al año 83. Como te lo había mencionado, la causa principal de la guerra es la ambición chilena por los terrenos salitreros, tanto de Perú como de Bolivia, que se encontraban en las costas de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Tacna, respectivamente. Si nos damos cuenta, durante la guerra contra Chile, hemos visto ya el control de los terrenos salitreros de Tarapacá, Antofagasta, las tensiones políticas entre Bolivia y Chile, por los territorios de Antofagasta, por supuesto, y el Tratado de Secreto de Mutua Defensa con Bolivia, que firmó el Perú en el año 73, recuerda, durante el gobierno de Pardo y Lavalle, ¿ok? El detonante, la nueva política fiscal de Bolivia, el aumento de los 10 centavos por quitar el salitre en el recurso, y el fracaso diplomático de la misión Lavalle, ¿no? La misión Lavalle es la que buscaba la organización y, digamos, la concertación de la venta del guano, que finalmente nunca salió a favor de Chile. Es por eso que se estalla la guerra en el año 79, ¿no? Con el combate de Iquique y la participación del Huáscar en la independencia, perdiendo nosotros la independencia, que en realidad fue un golpe muy fuerte para el Perú, en la medida en que la independencia era la única embarcación a vapor que habíamos traído esa envergadura, el tamaño de la independencia, que encalla finalmente por pegarse demasiado las costas en el caso del territorio peruano, y finalmente se hunde y perdemos esa embarcación. Ahora, el Perú tenía pocas embarcaciones de hierro en este periodo, ¿no? Estaba lo que había llegado recién, que era la independencia, que ya no estaba. Ahora también teníamos al Huáscar, que era un acorazado, es decir, era un barco parcialmente cubierto de hierro, y algunos barcos de madera del proceso de independencia, como el Atahualpa, el Macocapaj, entre otros, ¿no?
que igualmente fueron perdidos durante la guerra porque un espolonazo de un barco chileno que era de hierro le hacía obviamente un hueco a los barcos peruanos y finalmente terminaban encallando, ¿verdad? En octubre del mismo año, el 8 de octubre, el combate de Angamos, en donde se recuerda las heroicas correrías del monitor Huáscar, llevando y trayendo información por toda la costa, finalmente, bueno, la costa sur del Perú, lo que en ese momento era el territorio peruano, y finalmente, por supuesto, la muerte de Grau y gran parte de la tripulación que se encontraba en el Huáscar. Esto supuso el fin de la campaña marítima peruana y por supuesto también supuso del lado de los chilenos que nosotros habíamos perdido ya la defensa de las salitreras, pero esto no era así porque el Perú aún va a resistir en lo que se conoce como la campaña terrestre que vamos a ver a continuación. La campaña terrestre va a empezar en noviembre del 79 con la famosa campaña de Tarapacá, que fue victoria chilena en Pisagua y San Francisco, porque hay algo que denotar aquí, y es que los chilenos lo primero que hacen para evitar que los peruanos puedan ganar estos enfrentamientos, porque estábamos unidos a los bolivianos, fue volar todas las rieles de ferrocarril, que podían comunicarnos con Tacna y con Arica, que eran las que nos subvencionaban de soldados y de alimentos, fueron destruidas. Es más, los pozos de agua que habíamos hecho estilo galerías filtrantes como los Nazca dentro de todo el desierto también fueron envenenados entre comillas porque fueron llenados de aceite para que no pueda ser consumida el agua, y estábamos sin agua, estábamos sin pertrechos. Además, recuerda que durante el inicio de la guerra, Prado se había ido a buscar armas a Europa. Este permiso se lo había dado el Congreso de la República, que en el diario El Comercio va a anunciar que le daban permiso para que él vaya a comprar las armas, que no era con dinero del gobierno peruano, que era con dinero particular de los amigos de Prado, ¿no? Los grandes potentados que querían que la guerra pare. Prado se va y es en ese momento donde toma el mando Luis Lapuerta, ¿no? Que va a ser su vicepresidente, y finalmente a Luis Lapuerta le va a dar un golpe de Estado, ¿quién? Nicolás de Piérola, y Nicolás de Piérola va a dar ese golpe de Estado apoyado por el Partido Civil. Tú ya sabes que son los ex consignatarios que quieren tomar el mando del Perú, y la consigna de ellos, el objetivo es que la guerra pare, gane o pierda el Perú, la guerra tiene que eliminarse, porque si la guerra se mantiene pueden llegar las tropas chilenas, inclusive hacia el norte del Perú, que era el mayor riesgo para ellos, y terminar por ocupar las haciendas del norte, azucareras y arroceras, que mantenían la economía norteña de los consignatarios. Entonces, en el año 79, la campaña de Tarapacá es victoria chilena, Pisagua también, y para el caso peruano, contra todo pronóstico y rompiendo fronteras, Perú gana el enfrentamiento en Tarapacá, en donde participan Cáceres y Bolognesi, que finalmente tiene el repunte de la retirada en el Morro de Arica, ¿verdad? En el Morro de Arica muere Ugarte, muere Bolognesi y solamente queda Cáceres para su regreso hacia Lima. En diciembre del mismo año, la campaña de Tacna y Arica es en la cual, como lo que te comentaba, Piérola da el golpe de Estado, Mariano Ignacio Prado, y comienza un gobierno que va a evitar la guerra y va a preferir que termine con mayo del 80, que es la batalla del Alto de la Alianza, donde Bolivia se retira de la guerra y nos deja solitos, es decir, nos deja con el pan comido, ¿no? Nos deja con la guerra, una guerra que no era la nuestra, porque si tú ves bien en el mapa te vas a dar cuenta que ese es el Perú, ese es Bolivia y ese es Chile. Nosotros no teníamos, en ningún momento teníamos con ellos una frontera, pero vamos a ganarnos una guerra innecesaria, ¿no? En junio del mismo año, la batalla de Arica, que es donde muere Bolognesi, te lo estaba comentando con anterioridad, y finalmente la resistencia de la Sierra. Es en ese momento cuando se pierde el Morro de Arica que Cáceres se repliega y se viene con dirección a Lima. En la dirección hacia Lima está la batalla de Miraflores en el año 81, en donde Cáceres va a perder porque Piérola le corta todos los suministros, y Piérola, que es el comandante general de los ejércitos, porque es el presidente, él va a mandar, a direccionar que se corte la guerra, que las tropas regresen a sus cuarteles, y en ese momento es cuando el Perú retrocede, perdemos Miraflores, primero perdemos San Juan, luego Chorrillos,
luego Barranco, luego perdemos Miraflores, finalmente perdemos el último reducto, que es el de Santa Beatriz, en donde estaban acantonados los últimos jóvenes de la Legión Carolina, que se conoce como esta agrupación de jóvenes del Colegio Guadalupe y jóvenes de la Universidad de San Marcos, que van a pelear por este último bastión, entre ellos el joven Justo Pastor Dávila, que estudiante sanmarquino, por supuesto, el profesor Casimiro Ulloa, médico sanmarquino, que también muere durante la guerra. Se toma entonces este último bastión, que es Santa Beatriz, y se dirigen con rumbo hacia el Parque de la Exposición, que fue creado en el gobierno de Balta, para reunirse en la parte de atrás de este Parque de la Exposición, muy cercano entre Santa Beatriz y el Parque de la Exposición. Vamos a encontrar un parque donde la reserva va a esperar a Cáceres. Ese es el conocido Parque de la Reserva, que ahora tú conoces como el Parque de las Aguas, en donde se acantonaba la última posibilidad de la defensa de Lima. En Lima esperaban todos los ciudadanos limeños para defender sus casas, hombres, mujeres, niños, esperando la entrada de Cáceres, que finalmente no se pudo dar para pelear en Lima, porque va a entrar malherido con una bala en el quepí y otra en la pierna izquierda, que lo va a imposibilitar, y es por eso que toma Lima, que Lima se destruye, van a violar mujeres, quemar casas, invadir lugares, y Cáceres se va con dirección a la sierra, y en la sierra la campaña de La Breña son victorias en Pucará, Marcavalle y Concepción frente al ejército chileno, que parecía que la guerra era tuya, la estabas ganando, hasta que un aliado chileno, Miguel Iglesias, va a entregarle a los chilenos un ejército de indígenas aclimatados, que en la batalla de Huamachuco termina por doblegar a las fuerzas peruanas, y perdemos por fin la guerra del Pacífico, firmando así el Tratado de Ancón el 20 de octubre del año 83, en donde se especifican varias cosas, ¿no? Lo primero, la cesión perpetua de Tarapacá a Chile, lo perdemos por siempre, y se retienen por 10 años Tacna y Arica, que finalmente van a ser repatriados. Solamente se va a repatriar Tacna recién en el año 29, durante el segundo gobierno de Leguía. En cuanto a las consecuencias de la guerra, lo más importante es ver la consecuencia económica, en donde la infraestructura es destruida. Te lo dije, Lima va a ser quemada, destruida, los ferrocarriles destruidos, los pozos de agua destruidos. Lima, en el Perú en general, va a tener que reconstruirse desde abajo, y vamos a quedar peor, inclusive económicamente, que cuando hablábamos del proceso de independencia y el primer militarismo. Hay una paralización de la producción, porque también incendian las haciendas del norte, que son las haciendas productoras que mantienen toda la economía peruana. Y, por supuesto, también hemos perdido el ingreso del salitre a manos de los chilenos. En política se fortaleció nuevamente el caudillismo militar, porque la gente ya no creía en los civiles. Recuerda que el primer presidente de la guerra contra Chile fue un militar que fue Prado, pero prácticamente no gobernó. Los que van a seguirle a su gobierno son Lapuerta, Pierola y García Calderón. Los tres son civiles. La gente ya no cree en ellos. La gente piensa más bien que si los chilenos volvieran y ellos estuvieran como presidentes porque son civiles, volverían a ocuparnos, tomando en cuenta que los chilenos ocupan Lima del 81 al 83 sin ningún problema. Y en sociales se agravan los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. ¿Por qué? Muchos de los terrenos que se han utilizado para la guerra, primero han quedado baldíos, segundo han sido invadidos, y tercero no se han respetado la propiedad de la comunidad indígena. Por lo tanto, esos indígenas van a rebelarse en contra del gobierno de Miguel Iglesias, que luego vamos a ver cómo la rebelión de Tusparia en la semana número 14.